Vamos ahora compartiendo la pantalla. En la anterior clase habíamos visto este tema de los ajustes contables, ¿no? Entonces, solamente para darles o refrescarles un poco la memoria, les decía que todos estos pueden ser ajustes contables, pero no siempre son todos los ajustes que existen, digamos que son los más comunes. Un ajuste contable, como acá tenemos en el último punto, se puede dar hasta por un error. Si me equivoco en algún registro y en la contabilidad, digamos en sistemas contables muy cerrados, los sistemas no permiten al usuario realizar una modificación a ese asiento contable. No es que yo me he equivocado en el cheque del día de ayer, el cheque yo lo he escrito por 225, pero al momento de registrar el comprobante contable coloco 252, ¿no? Y vuelco los números. Entonces eso me doy cuenta al día siguiente cuando veo un comprobante con 252, pero el cheque está escrito por 225, entonces me doy cuenta del error. Tengo que corregir mi asiento contable. En teoría el cheque está bien emitido. Entonces hay sistemas que no nos dejan corregir, modificar nuestro propio asiento. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un asiento de ajuste contable, ¿no? Entonces, pues les decía, ajustes, podemos tener cualquier cantidad, ¿no? Siempre que nosotros necesitemos hacer una regularización o una reclasificación, porque reclasificaciones también pueden existir, ¿no? Y son errores, ¿no? En vez de colocar a una cuenta del Banco Nacional de Bolivia, me he equivocado y le he cargado al Banco Mercantil, porque tengo cuenta en los dos bancos. Entonces es una reclasificación, ¿no? Entonces ya no puedo modificar mi asiento contable, voy a reclasificar, voy a sacar de un banco para llevar al otro banco de una forma contable, ¿no? Para que el monto aparezca en el banco correcto. Entonces vean lo que les decía, ajustes podemos hacer de muchas clases. Nosotros vamos a ver la actualización y depreciación de activos fijos, vamos a hacer un cuadro. Entonces, por favor, muy atentos con esa parte porque ustedes van a tener que hacer los cálculos. Después vamos a ver la actualización del capital, que lo vamos a hacer simplemente conmigo. Solamente vamos a actualizar el capital, porque ustedes van a tener una materia específica para ver el tema del patrimonio, que es contabilidad de sociedades, ¿no? Para los que van a continuar con la parte contable, ya es algo un poquito más especializado, ya tiene ciertos matices que la ley nos indica, que la normativa nos dice, esto es a nivel mundial, ¿no? Donde hay ciertas cuentas que se tienen que actualizar por inflación, pero sus saldos no pueden moverse, entonces hay que utilizar otras cuentas. Y bueno, es como les decía, es un temita un poco más complicado que va a existir una materia específica para hacer eso. Pero nosotros para nuestro buro contable vamos a hacer la actualización del capital, o sea, lo van a hacer conmigo, entonces no va a haber necesidad de que ustedes tengan que investigar y tengan que ver mucho, ¿no? Pues vamos a hacer un asiento bien sencillo de ajuste. Ingresos y gastos acumulados, ingresos y gastos diferidos, cuando hablamos de acumulación de ingresos o diferimiento de ingresos, o gastos, ¿no? Cuando uno no quiere registrar el gasto en ese instante porque el gasto es muy grande, pues lo puede diferir, ¿no? Entonces lo coloca en una cuenta de activo y de a poco lo va mandando al gasto. Entonces cada vez que ese de a poco ocurra, pues vamos a ir haciendo un asiento de ajuste. En los inventarios dependen de la evaluación, ¿no? Cuando los inventarios son aquella mercadería que yo tengo para vender, entonces esos tienen otro tipo de evaluación, o sea, ¿qué valor le voy a poner? Hemos visto nosotros en inventarios, ¿no? El método PEPS, el método WEPS, ¿no? El método, el costo promedio ponderado, hemos visto cómo calcular y todo eso. Y llega un momento al final de un periodo en que yo tengo un valor de mi inventario. Ahora, ¿cuán correcto es ese valor? ¿No? O sea, ese es el valor que yo tengo en mis libros, de acuerdo a mis cálculos, con lo que yo considero o con el valor con el que he comprado. Pero muchas veces el valor en el mercado es diferente y puede distar mucho de lo que yo tengo en mis libros. Entonces, puede ser que amerite un ajuste por valuación, ¿no? Entonces, puede decir, no, tú tienes tal valor en tus inventarios, pero esa mercadería ahorita en la calle vale mucho más o mucho menos. Entonces,
ajustamos un poco, un ajuste que se llama ajuste a valores corrientes, donde nosotros actualizamos nuestros inventarios al valor de mercado, para que la cifra que tengamos en nuestros estados financieros sea más creíble, ¿no? Los gastos de organización es lo mismo que los gastos diferidos, ¿no? Una empresa cuando inicia sus actividades puede tener gastos muy elevados, que de inicio no podemos empezar con pérdida, ¿no? Entonces la contabilidad nos da la facultad de agarrar esos gastos, inclusive en nuestras leyes nos dice, ¿no? Puedes agarrar esos gastos de inicio de operaciones y llevarlos a una cuenta llamada gastos de organización. Entonces, inicias con eso, que es una cuenta de activo, y de a poquito la vas mandando al gasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gastos diferidos y los gastos de organización son muy parecidos y la forma del registro es casi idéntica a lo que es la depreciación de activos fijos. Entonces, por analogía, podemos interpretar que al aprender activos fijos vamos a aprender a realizar estos gastos diferidos y gastos de organización. Nada más que en este tipo de gastos no se llama depreciación, se llama amortización, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, la base de cálculo es la misma, ya vamos a ir conociendo cómo hacer la depreciación. Vamos a hacer la depreciación más común que se hace en Bolivia, que es la línea recta, ¿no? ¿Y por qué hacemos la línea recta? O sea, es un método de depreciación porque nuestras normas, nuestras leyes, en el caso de Bolivia estamos hablando del decreto 24051, es un decreto que tal vez ustedes ya en derecho tributario lo han visto o les han hablado de este decreto y es un decreto bastante importante, digámoslo así, ¿no? Entre los contadores, pues, todos utilizamos ese decreto bastante. Entonces, en base a ese decreto nos dice que la depreciación debería ser en línea recta. No es el mejor de los métodos, pero está en esa ley. Entonces, los contadores, para facilitarnos las cosas, pues eh, hacemos por ese método, ¿no? El 24 del 51 solamente es referencial, no es que te obligue a hacer ese tipo de depreciación. Pero si tú utilizas otro tipo de depreciación que vamos a ver hoy en la teoría, ¿no? Que existen otros tipos de depreciar los activos, o sea, de calcular el desgaste que tenemos del activo fijo, hay otros métodos que contablemente los podemos registrar, pero para impuestos no es que no sirvan, sino que hay que ajustar las cifras para mostrarles a los de impuestos que utilizando la ley, ¿no? Me refiero utilizando este decreto, cuánto sería mi depreciación versus cuánto es mi depreciación real que yo estoy registrando con otro método, ¿no? Entonces, para no caer en eso y tal vez crear malos entendidos o tal vez a veces malos cálculos, pues los contadores recurren directamente a realizar las depreciaciones de acuerdo a lo que dice este decreto. Pues les decía, vamos a aprender esa forma que es la más fácil. De todos modos, les voy a nombrar las otras, ¿no? Cómo son las otras, porque por lo menos de nombre las tienen que conocer. Después tengo la previsión para cuentas incobrables. La previsión para cuentas incobrables es un ajuste, que es muy probable que al próximo semestre, cuando lleven ya contabilidad intermedia, ¿no? Contabilidad 2, vean ya este tipo de cosas, ¿no? Ajustes de las cuentas por cobrar. Cuando hablamos de una cuenta por cobrar, pues en general las empresas que venden a crédito tienen cuentas por cobrar, porque no tienen ningún tipo de garantía. No es lo mismo prestar con la garantía, digamos, hipotecaria, ¿no ve? Como hacen los bancos. Los bancos no se hacen problema porque al final ellos no es que van a tener incobrables, ¿no? Lo que van a hacer los bancos es cobrarse con la garantía. Es por eso que por lo general la garantía es el doble de lo que te prestan, ¿no? O sea, tu casa vale $200,000 y el 600 te puede prestar $100,000. Cosa que si tú te atrasas y no pagas, pues más los intereses, más las costas judiciales y todo lo que el banco gaste para cobrarte hasta llegar a rematar tu casa, pues tienes $100,000 más, ¿no? De margen y al final en ese monto lo vende, recupera todo el banco y si sobra algo de dinero te devuelve lo que sobra, ¿no? Pero el banco ya se cobra todo. Entonces, en ese caso, el banco difícilmente va a registrar una incobrabilidad, ¿no? Porque están como que muy asegurados. Entonces, cuando existe este tipo de garantías, pues una empresa no tendría la necesidad de crear una incobrabilidad. Una incobrabilidad nace cuando uno realmente da de buena fe el crédito y después existe la probabilidad de que no te paguen.
Entonces, eso ocurre con las ventas cotidianas. Las empresas que venden a crédito tienen, ¿no? Tienen esa vulnerabilidad de que en algún momento alguno de los clientes no les pague. Ellos venden y les dicen, ok, te vendo y me lo pagas la siguiente semana, o te vendo y me lo pagas de aquí a un mes, ¿no? Porque son compradores consuetudinarios, o sea, todas las semanas van y te compran, todos los meses van y te compran el producto. Entonces, en la siguiente, pues, cuando te esté vendiendo, tú me estás pagando lo de la anterior semana. Y es una forma interesante de hacer que digamos, las empresas, las industrias que venden al por mayor, puedan ofrecer a sus minoristas, ¿no? O a sus distribuidores, digamos, los que compran en menor cantidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, voy a vender y con el dinero de la venta recién te puedo pagar. Entonces uno estima y dice, ¿y en cuánto tiempo venderías mi producto? Y digamos, es un producto de alta rotación, ya pónganle galletas de agua. Entonces uno dice, no, pues las galletas se venden todos los días las tiendas compran galletas porque la gente también consume todos los días galletas en mayor o menor cantidad. Entonces yo a la semana ya voy a vender tu producto. Entonces cada semana voy a venir y te voy a comprar más. Bueno, entonces te doy crédito de una semana, digamos, ¿no? Entonces, cosa que ahora compras y te llevas todo lo que quieras y no me pagas un centavo. Tú mismo dices que en una semana acabas el producto, vas a volver con tu dinero, con toda la ganancia y me vas a llevar tal vez otra cantidad de mi producto, pero antes ya me vas a pagar lo que me has comprado la semana pasada. Y así empezamos un periodo de rotación, donde yo te sigo otorgando créditos y tú sigues pagando después. ¿Qué sucede? Llega un momento en que tú dejas de pagar, pero yo no tengo ninguna garantía, lo único que yo he hecho es darte el producto y darte una factura. Mi único elemento de coerción, o sea, con el cual yo te puedo exigir que me pagues, es esa factura, donde estamos, digamos, certificando que ha existido una venta. En ese sentido, si yo tengo una certificación de que existe una venta, pero no tengo ninguna garantía, pues ahí sí empieza a crecer cierta susceptibilidad de que alguien no nos pague. En contabilidad, todo tiene que tener un número. Entonces, esa susceptibilidad de que no te paguen, pues tienes que ponerle un número. Y ahí es donde se empieza a generar el tema de la incobrabilidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, creo que este no me va a pagar, o puede ser que no me pague, entonces ya esa susceptibilidad que va creciendo día a día, hay que ponerle un número. Después de un mes que no te pagan, tú puedes decir, a este yo le daba cada semana y ahora viene, me ha comprado, ha desaparecido 2 semanas, ha vuelto a comprar, pero no me ha pagado lo del anterior, me está pidiendo que le espere, ya hay una cierta, digamos, tendencia a que esto puede ser que no me pague o puede empezar a diferir tanto que al final me va a pagar algo muy antiguo, pero lo nuevo no me va a pagar y vean, ¿no? O sea, la rotación va a continuar. Entonces digo, empezaré a previsionar, ¿no? Entonces mando una porción a gasto, como que lo asumo como pérdida, pero todavía no la doy de baja de la cuenta por cobrar porque la cuenta por cobrar existe. Entonces a eso se llama previsión para cuentas incobrables, donde yo voy a registrar, ¿no?, esa susceptibilidad y la voy a colocar en las cuentas por cobrar, pero de una forma de una cuenta reguladora, ¿no? Entonces eso, como les decía, se veía más en contabilidad 2 porque ahí les van a enseñar a calcular esta previsión, mostrar en el estado financiero y obviamente hacer el asiento de ajuste que se hace cada cierre, ¿no? Pues hay varios métodos y bueno, eh, es otro tema que por el momento nosotros no lo vamos a ver. Y lo que les decía al principio, errores en libros, que ya puede ser cualquier cosa, ¿no? En los errores ni siquiera ya podemos tratar de dar un ejemplo de error, porque ejemplos sobrarían, ¿no? Entonces, errores se cometen todo el tiempo. Pero cualquier error, les decía, ¿no?, contablemente no se debería poder modificar. Lo que hay que hacer es corregir el error directamente. O sea, hago un asiento contable mal, pues a través de otro asiento yo tengo que corregirlo. Lo más, digamos, fácil de hacer es, yo he hecho un asiento, ustedes ya ubican cómo es un asiento contable, yo he hecho mi asiento contable caja contra cuentas por cobrar y me he equivocado porque era otro monto, he puesto un monto errado. Entonces lo que hago es revertir ese asiento. Coloco cuentas por cobrar contra caja, o sea, al revés,
por el mismo monto errado y con eso estoy anulando mi anterior asiento. Y después vuelvo a hacer el asiento que debería ser correcto, porque al invertir las cuentas estoy anulando el anterior y estoy ahora creando un nuevo asiento. Entonces, esa es una forma o es la más sencilla de corregir errores. Hay otra que es directamente aplicando la diferencia, pero eso ya requiere de un poco más de análisis. ¿Dónde te has equivocado? Si te has equivocado en exceso o en defecto, pero bueno, como les digo, eso es ya algo que a veces uno surge con el día a día en el quehacer profesional. Pero lo más sencillo es revertir el asiento y decir, bueno, lo estoy revirtiendo, con esto estoy anulando el que había hecho mal. Y ahora hago el bueno, ¿no? Y listo, es lo más fácil que se puede hacer. Y es totalmente aconsejable, ¿no? Es lo mejor que puede hacer uno. Y bien, ya también en la anterior clase estábamos viendo algo de lo que son activos fijos, ¿no? ¿Qué cosas son los activos fijos? Estábamos hablando de que es un conjunto de bienes, muebles e inmuebles. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de todos aquellos bienes que la empresa va a usar, ¿ya? Porque si hablo de bienes, la palabra bienes es demasiado amplia, ¿no? Mis inventarios puedo decir que también son bienes, ¿no? Pero esos son bienes de cambio. ¿Por qué? Porque yo los voy a vender y voy a generar dinero con esos. Mis inventarios van a estar guardados hasta el momento que los vendan, no tengo que vender nuevos, ¿no? En cambio, los muebles y los inmuebles yo los voy a utilizar. Voy a usar esos muebles para mis operaciones, ¿no? Un escritorio, una computadora, una fotocopiadora, oficinas, todo eso lo voy a utilizar. ¿Para qué? Para generar dinero dentro de mis operaciones. Entonces, a todo eso se llama bienes de uso. Están los muebles, como les decía, los inmuebles, maquinaria, equipos, vehículos y cualquier otro bien que yo pueda utilizar. Dice acá que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, mientras a mí me sirva para generar más dinero, pues puedo considerarlo un bien de uso. Les había hablado que su control es físico a través de planillas de bienes, los mismos que requieren de una codificación para un mejor registro de los bienes de la empresa. Los bienes sí tienen que estar codificados, es una buena forma de controlar, porque los bienes tienden a rotar, y más si tengo muchos bienes de lo mismo. Es un poco más complicado. No es tan fácil controlar los bienes que son así los bienes muebles, ¿no? Un bien inmueble es sencillo, ¿no? Una casa no va a desaparecer de un día a otro. No es decir, yo tenía una casa aquí y ahora no hay, ¿no ve? O sea, eso es imposible, ¿no? La casa va a seguir ahí. En cambio, un bien mueble, hay bienes muebles que son muy susceptibles de cambio o lo que les decía, ¿no? De desaparecer, no porque te los roben, pero supongamos en el instituto, ustedes que ya han pasado por esas aulas, han visto que hay aulas más grandes que otras y cada aula tiene un número determinado de sillas, ¿no? O asientos o pupitres, como quieran llamarlo. ¿Qué sucede? Un día yo voy a clases y tengo 20 sillas y se les ocurre venir a 22 alumnos. Entonces, obviamente, dos no pueden estar parados. Entonces, ¿qué van a hacer esos dos? Van a irse a otro curso y se van a sacar sillas de otro curso. Van a traerlas cargando hasta el curso y, bueno, se van a sentar ahí. Y el rato de irse, les apuesto que no las van a devolver. Se van a ir y listo. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Hemos tenido una rotación de bienes. Porque si alguien las está controlando por espacio geográfico, pues va a decir, es que yo tenía 20 sillas en el aula 1 y 15 sillas en el aula 2. Y de repente te dicen, pero en el aula 2 solo hay 13 sillas, no hay 15. Y pues ahí el custodio de decir qué ha pasado con 2 sillas y es que ya se las han llevado al aula 1. Entonces, bien, pues les decía, imagínense cómo es controlar cosas mucho más grandes. Empresas más grandes. Tenemos nosotros, pese a que, digamos, frente al mundo son empresas pequeñas, pero para nosotros son empresas muy grandes. Imagínense empresas como Entel, ¿no? Entel que está a nivel nacional y tiene que controlar todos sus bienes, todos sus activos. Obviamente, una silla de Santa Cruz no va a aparecer en La Paz de la noche a la mañana.
pero solamente vámonos al espacio geográfico de La Paz y en La Paz tenemos un montón de oficinas de Entel regadas en toda la ciudad. En el Alto tenemos otras cuantas. Entonces, imagínense cuántas sillas debe existir. Es más, cuántos tipos de sillas, ¿no? Porque los bienes uno no dice sillas y punto. ¿Por qué no decir qué sillas? Ah, tenemos sillas que son de las salas de reuniones, que son de madera, ¿verdad? Etcétera. Pero también tenemos sillas de secretaria, que son las sillas giratorias, que tienen rueditas. Pero también tenemos sillas más ergonómicas, que son mucho más grandes, que son para los gerentes, que también son giratorias y que también tienen rueditas. Pero son mucho más grandes, han costado otra cosa. No es lo mismo la silla de la secretaria que la silla del gerente, ¿no? Cada una pues va a tener que tener su diferenciación. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de ver activos fijos de empresas así, van a ver que es innumerable y es donde generalmente se pierde el control. Hay muchas empresas que ni controlan. Yo he hecho proyectos de grado, bueno, yo soy tutor de proyectos de grado, tanto en el instituto como en la universidad, y generalmente cuando alguien escoge un proyecto de grado en la universidad, pues escogen este tipo de cosas porque es interesante, ¿no? Crear manuales de procedimientos de control de activos fijos o controles de bienes de uso, ¿no? Donde te dicen es que las empresas no controlan. Una empresa constructora que tiene maquinaria regada por todas las carreteras, que tiene 4 proyectos de carreteras, es más, ya ni siquiera controlan sus propios repuestos. Se arruinan un lado, pues sacan y llevan a la carretera. Ahí mismo lo arreglan, porque ni modo que te traigan la máquina hasta la oficina. Entonces es más fácil agarrar y sacar el repuesto, llevarlo allá, llevarlo al mecánico hasta allá, y el mecánico hace el arreglo allá y listo, se trae la pieza defectuosa y punto. Y al final, todo el tiempo están haciendo lo mismo y uno pierde el control de cuál es mi cantidad de repuestos que tengo en la oficina. O cuántos repuestos ya los tengo desechados y cuántos repuestos he utilizado. He hecho una auditoría, bueno, una auditoría, hemos hecho un revalúo técnico de activos fijos a los militares, únicamente en la ciudad de La Paz. No se podía hacer a nivel nacional porque es demasiada información y los militares también tienen mucho bien de uso. Entonces eran decenas de miles de bienes. Entonces son tablas y tablas enormes o sistemas que te pueden soportar eso o directamente una planilla Excel, pero es una planilla Excel extremadamente gigantesca, ¿no? Pues decía, es muy fácil perder el control. Es por eso que el control tiene que ser físico, porque si no, no vamos a saber dónde está un activo. Entonces el control tiene que ser, obviamente no podemos estar contando cada vez, pero hay que encontrar las maneras de que si algún bien se mueve de un lugar a otro, exista la burocracia correspondiente, ¿no? En nuestro instituto, les decía con mi ejemplo chiquitito de sacarse 2 sillas, lo más sencillo es poner una regla y decir, bueno, silla que sacas es silla que devuelves, punto. ¿No? Pero en una empresa mucho más grande, o sea, si fuéramos una universidad en vez de un instituto, pues tranquilamente vamos a tener entre 60 y 70 aulas, ¿no? Entonces, que se pasen una silla de un lado a otro y que no la devuelvan va a ser lo más común. Que se rompan las sillas, que se arruinen. ¿Quién las va a llevar al mantenimiento? Si necesitan el mantenimiento, hay que darlas de baja, ¿no? Una silla, un pupitre en una universidad no dura 10 años y según la ley deberían durar 10 años. Pero no es lo mismo tu silla de la sala de reuniones, ¿no? Que casi nunca se usa. Y así podemos continuar con innumerables ejemplos, ¿no? Bancos, ¿no? Empresas, como les digo, bastante grandes porque tienen un montón de movimiento, entonces tienen mucho bien de uso y hay que saber controlarlos. De todos modos, nosotros necesitamos la muestra, ¿no? Vamos a hacer de un ítem, de una sola cosita y vamos a ver cómo funciona, digamos, el movimiento de esta única pieza. Y eso se puede replicar o se debería poder replicar ya a nivel mucho más grande, ¿no? Entonces, no van a encontrar ustedes empresas que tengan una silla, pero ya saben qué hacer con la única silla. Ahora, lo único que tienen que hacer es que su sistema haga lo mismo con 1000 sillas o finalmente ustedes hagan el Excel con 1000 sillas, ¿no? Y pues lo que pasa a una le va a pasar a todas.
esa es la manera en la que vamos a ir registrando contablemente. ¿Qué cosa vamos a registrar? Lo primero que se registra es la compra, que ya hemos hecho compras de activos fijos, ¿no? En nuestro buro contable hemos puesto, ¿no? Se compra una escalera, se compra un escritorio, ok. Eso es un bien de uso. Irá a equipos, ¿no? La escalera irá a equipos, después el escritorio irá a bienes, a muebles y enseres, ¿no? Son tipos de activos fijos. Entonces ahí voy a registrar la compra. Pero una vez que compro, yo empiezo a utilizar. Y cuando empiezo a utilizar, existe algo que se llama desgaste, ¿no? Eso es algo normal que ocurre por el uso de un bien. Entonces dice acá, su desgaste o deterioro de valor se mide mediante diferentes formas de cálculo. Se llama deterioro de valor porque cada vez por el uso vale menos, ¿no? No es lo mismo un bien nuevo que un bien usado. Dice acá, este desgaste se denomina depreciación. Entonces, a los bienes de uso o activos fijos, les vamos a llamar a su desgaste depreciación. Entonces, vamos a decir un activo que se está depreciando, que quiere decir que lo estoy utilizando y que obviamente ese uso está haciendo que el valor de ese bien se desgaste. Y dice acá, y se acumula en el tiempo. Entonces, nosotros, nuestro bien de uso, no le vamos a quitar el valor. O sea, si yo he comprado un bien en 500 bolivianos, pues voy a mantener esos 500 bolivianos. Es más, por ajuste, por inflación, yo lo voy a ajustar, ¿no? O sea, la inflación va a hacer que yo le suba el valor, porque vamos a utilizar un índice llamado Unidad de Fomento a la Vivienda, que es la UFB. Entonces, esa UFB va a permitir que yo actualice mi bien de uso a una moneda constante, ¿no? Porque los bienes, muebles e inmuebles, tienden a mantener su valor en el tiempo. En ese sentido, lo vamos a actualizar. Y tengo que mantener el bien actualizado. Y uno dice, entonces, ¿dónde voy a registrar ese desgaste? El desgaste se lo va a registrar en una cuenta que va a regular a la cuenta del activo. O sea, voy a mostrar mi activo fijo, pero también voy a mostrar su desgaste, que le voy a llamar yo depreciación acumulada. Por eso dice se acumula en el tiempo. Entonces voy a tener un bien que siempre va a valer lo mismo, pero voy a tener por debajo una depreciación acumulada que cada vez va a ir aumentando. Entonces, este bien o el valor de este bien menos esa depreciación acumulada me va a dar el valor real del bien utilizado, el bien gastado. ¿A qué me refiero? Tengo una mesa y esa mesa me ha costado 2.000 bolivianos. Y digamos que de aquí a 5 años esa mesa ya se ha desgastado la mitad. Contablemente hablando, ¿no? Lo que les decía, el método es de línea recta y en la línea recta me dicen que una mesa duraría 10 años. Que en la realidad puede ser algo muy diferente, ¿no? Pero vamos a hablar un término solamente contable. Me dicen que la mesa vale o dura 10 años. Entonces pasan 5 años y yo digo, debería tener la mitad de uso de esta mesa, ¿verdad? Contablemente hablando, debería haber desgastado esta mesa en la mitad. Su valor debería ser de la mitad y se va a mostrar esa mitad. ¿Cómo se va a mostrar? Si yo miro la mesa o la cuenta de la mesa, que es muebles y enseres, voy a seguir viendo los 2.000 bolivianos, pero voy a tener una cuenta inmediatamente después que se llaman cuentas reguladoras y va a ser la reguladora de los muebles, donde va a decir depreciación acumulada y justo la mitad. O sea, si tenía 2.000 que valía la mesa, pues la depreciación acumulada va a ser de 1.000 y va a estar en negativo. Entonces uno dice 2.000 que vale la mesa menos 1.000 de desgaste, pues hasta el momento 2.000 menos 1.000 es 1.000. Entonces yo puedo decir que la mesa tiene un valor neto de 1.000 en este instante. Y después de 10 años, como me han dicho que la mesa solo podía durar 10 años, después de 10 años va a decir la mesa 2.000 y la depreciación acumulada también 2.000. Y con eso pues quiere decir que está totalmente depreciado porque su valor neto es cero.
Entonces, así es como lo voy a mostrar en el estado financiero. Por eso dice el desgaste o llamado depreciación se acumula. Entonces, voy a mandar al gasto, sí, la cuenta de gasto se va a llamar depreciación, pero voy a ir por otro lado y voy a acumular ese mismo gasto en otra cuenta llamada depreciación acumulada. Y esa depreciación acumulada va a ir a regular o a regularizar la cuenta del activo. Ahora, si nos queremos acercar un poquito más a la realidad, un bien nunca llega a cero. Un bien siempre se puede recuperar. ¿No? Les decía, una mesa que según la ley debería durar 10 años, pasan los 10 años y no, o sea, la mesa sigue ahí. Es más, le podemos haber dado un tal cuidado que la mesa está casi nueva, no se han pasado 10 años, pero esta mesa ni se nota, ¿no? O sea, siempre la hemos barnizado, siempre se ha utilizado protectores para que no se raye, para que no se arruine, ¿verdad? Siempre se le ha hecho un mantenimiento cuando, yo qué sé, porque la gente la patea o el hecho de estarla moviendo de un lado a otro para limpiar, yo qué sé. Pero la mesa sigue ahí. Y es más, todavía continúa en óptimas condiciones. Entonces yo le puedo dar un nuevo valor. O lo que puede suceder, que es lo que generalmente las empresas deberían hacer, aunque en Bolivia no se estila mucho, es colocar un valor residual o de recuperación, que es lo que dice acá, ¿no? Dice hasta extinguir totalmente el bien, que es lo que se estila generalmente y llegamos a cero. Dice, o en su defecto, llegar a su valor residual o de recuperación. ¿Qué es el valor de recuperación? Es el valor en el que yo pienso vender esa mesa o ese bien después de que lo haya depreciado totalmente. O sea, una mesa que me dicen que va a durar 10 años, después de los 10 años yo sé que esta mesa va a seguir presente. Entonces, ¿cuánto yo debería estimar que yo podría vender esa mesa de aquí a 10 años? Entonces me dicen, una mesa que vale 2.000, otra vez en el ejemplo, y uno dice, bueno, tal vez cuando ya pasen 10 años, tal vez esta mesa ya esté bien viejita y la voy a vender en 300 pesos, ¿no? O sea, nadie va a pagar más de 300 por esta mesa que valía 10 o 2.000 hace 10 años. Entonces, mi valor de recuperación yo le puedo asignar 300. ¿Qué quiere decir? Que no voy a depreciar los 2.000 bolivianos que vale la mesa. Voy a depreciar 2.000 menos esos 300. Cosa que cuando llegue el total de la depreciación en 10 años, mi mesa va a valer 300 y ese valor yo lo voy a poder vender. Que me paguen o no me paguen es otra cosa, pero es lo que yo espero. Nadie puede predecir el futuro, ¿no? Y por el otro lado, también puede haber muebles que definitivamente no lleguen a los 10 años. Y otra vez me voy al ejemplo de las sillas del instituto o en una oficina, las sillas giratorias, las sillas de las secretarias, ¿no? Esas sillas giratorias son bien comunes de comprar ahí en todas partes, ¿no? Tal vez ustedes igualmente en su casa, en su escritorio, tienen una silla giratoria, ¿no? Con sus rueditas y todo, bien facilito. Que no dura 10 años. Es más, si le dan duro todos los días y se sientan y trabajan en esa silla, pues puede ser que a los 2, 3 años ya se esté saliendo alguna cosa, se rompa, ya no suba o se baje solita, porque ya tienen un amortiguador que hace que suba o baje esa silla para regular la altura, no, ya nada de eso funciona, ¿no? Ya se arruine, ¿no? No ha durado los 10 años que me dice la ley. Y a los 4 años ya esto ya no servía. Entonces el valor de recuperación ahí sí va a ser cero. Es más, va a llegar a cero. Esto debería llegar antes. ¿Qué va a pasar? Han pasado 4 años. Yo tengo una silla que vale 500 bolivianos y debería depreciar 50 cada mes porque me han dicho que dura 10 años según la ley. Pero a los 4 años ya no me sirve. Entonces de los 500 recién se ha depreciado 200. Todavía me queda 300 por depreciar, pero la silla es totalmente inservible. Entonces, ¿qué voy a proceder? Pues a dar de baja ese activo, ¿no? Igual, eso va a ser otro ajuste, donde voy a hacer desaparecer el activo, ¿no? Ya no va a formar parte de mis listas, porque esa silla la estoy desechando. Entonces, igual, tengo un gran tema ahí con las bajas de activos, ¿no? ¿Qué activos se deterioran más rápido de lo que podría uno utilizar? Entonces, hasta ahí, porque les puedo seguir dando ejemplos, inclusive dentro de una empresa, los activos
Hay activos que se desgastan más que otros. Lastimosamente nosotros los tenemos dentro del mismo rango. No es lo mismo la computadora de la secretaria que la computadora de alguien que está trabajando todo el día en eso. La secretaria utiliza la computadora para hacer cartas, su Word, alguna planillita por ahí de Excel, y tal vez con una máquina muy simple ella pueda tenerla 4 o 5 años tranquilamente y bien cuidada. Pero alguien que trabaja todo el día con la computadora, ¿no? Y tiene un uso bastante amplio de esa computadora, puede ser que en 2 años ya no sirva. Una computadora de diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer en una imprenta, voy a hacer gigantografías. Tengo mi agencia de publicidad y voy a hacer gigantografías. Entonces, en las gigantografías necesito buen fierro, ¿no? Una Mac que sea graficadora, y pues esas máquinas cuestan mucho y son muy pesadas, ¿no? O sea, tienen mucho fierro. ¿Qué sucede? Llega un nuevo software y me dicen, ahora todo sale en ese software, que te da las fotos más nítidas, la calidad es increíblemente más amplia, ¿no? Porque para imprimir una gigantografía no es sacar foto de tu celular y eso agrandarlo, ¿no? Tiene que ser una foto realmente grande. O sea, me refiero en tamaño de un disco, que a veces no entra ni en un DVD, ¿no? O sea, entra en un Blu-ray, así, ¿no? En discos de mucha capacidad. No es un archivo que puedes mandarlo por correo. Entonces, necesitas una máquina realmente fuerte para eso. Llega un nuevo software y te dice, bueno, los requisitos mínimos es que tengas una computadora de este estilo, con un software de este estilo, o un sistema operativo así, mínimo tanto de RAM, porque si no, no va a correr el sistema. Y tú dices, a la macana, mi computadora no tiene ese RAM. Y tampoco ya se le puede ampliar más, ya no soporta más. La tarjeta de video ya no corresponde al nuevo software que ha llegado. Ya no sirve mi máquina para ese tipo de trabajo. Y puede ser que hayan pasado 2 años. Y la máquina no es que no funcione, pero ya es obsoleta. Pero tanto la computadora de diseño gráfico como la computadora de la secretaria, ambas están dentro de un solo grupo llamado equipo de computación. Entonces vean que dentro de las empresas hasta eso podemos tener. Pues les decía, para no, digamos, indagar en ese tipo de situaciones, y como les repito, aquí en Bolivia tenemos el 24/51, pues todo lo vamos a polir en recta. El deterioro de valor a toditos les vamos a medir por lo mismo. Entonces es mucho más fácil, porque no necesito estar viendo todos esos detalles que les acabo de contar, que si se usan más, si se usan menos, ¿no? No, a todas las vamos a desgastar contablemente por igual. Entonces eso nos facilita mucho la vida. Y acá al final me está dando ese primer método, ¿no? Dice, la depreciación está en base a su vida útil, que puede estar medida en tiempo como también en capacidad. Nosotros la vamos a medir en tiempo. ¿Qué cosas se puede medir en capacidad? ¿Qué desgaste se puede medir en capacidad? Todo aquello que tenga un contador. Un vehículo, por ejemplo. Un vehículo tiene un contador, ¿no? ¿Cuál es el contador? Pues ahí tenemos el reloj del kilometraje. Eso es algo, bueno, en teoría debería ser inviolable, ¿no? El día que sale el vehículo de la fábrica, empieza y entra en su kilómetro 1. Y desde ese día nunca más puedes resetearlo a cero, ¿no? Y menos si es un contador electrónico. Ya es mucho más difícil convertir el kilometraje a cero. O sea, no es lo ideal, obviamente. Tal vez alguien me diga, no, sí se puede, ¿verdad? Tal vez sí se puede. Pero lo ideal es no hacerlo, ¿no? Entonces, empieza el contador. Entonces, esa es su capacidad. Si ustedes saben de vehículos o quieren saber de vehículos, pues cuando uno ingresa a la página de una marca y empieza a ver especificaciones técnicas de los vehículos, van a encontrar la cantidad de millas o de kilómetros en los cuales estos vehículos van a funcionar de una manera correcta. No es lo mismo que la garantía, ¿no? Uno dice, no, pero la garantía dice 100,000 kilómetros, sí, pero este vehículo puede ser que funcione 100,000 kilómetros y a los 300,000 ya necesite un primer ajuste en el motor, ¿no? Entonces, la primera rectificación, un vehículo puede aceptar hasta 3 rectificaciones, de la cuarta ya no sirve. Entonces, ya la primera rectificación ya es diferente. Es como un nuevo motor.
Entonces no es algo barato y vean, hasta ahí las especificaciones técnicas nos pueden decir. Otra cosa que puede tener capacidad, la maquinaria. Eso por excelencia. Me compro una máquina que, no sé, lava botellas. No es una máquina que tiene sus cintas transportadoras, uno va poniendo las botellas, las botellas van entrando a cierto lugar, se les chisguetea agua ozonizada, ¿no? Y listo, y luego tengo se vuelcan, se bota el agua y se la recicla para lavar la siguiente botella, y después tiene sus propios secadora y cosa que después de 2 minutos las botellas están saliendo sequitas y totalmente limpias, digamos, ¿no? Entonces, esa máquina tiene que tener una capacidad. Entonces, el vendedor te va a decir, a esta máquina puede lavar, yo qué sé, en toda su vida útil, porque no sabemos cuánto va a ser en años, esta máquina puede lavar, yo qué sé, 2.000 millones de botellas. Después de las 2.000 millones de botellas, ahí puede empezar a fallar, puede empezar a descalibrarse, empezar a tener, digamos, ciertos errores de calibración, ¿no? Que te va a empezar a romper botellas, o no las va a limpiar bien, o no va a reciclar bien el agua, yo qué sé. Entonces vean que todo esto tiene capacidad. Eso es en volumen de unidades o unidades producidas, ¿no? Una máquina que te va a producir 3.000 unidades diarias de cierto producto. Eso te puede producir 3.000 helados cada día. ¿Sí? Ah, ya, entonces en su vida útil va a tener tantos millones de helados que va a producir. Si tú la haces trabajar 8 horas al día, pues puede ser que esta máquina, hasta llegar a esos millones de helados, pues pasen 15, 20 años y sigues utilizando, porque hasta ahora no has llegado al límite. Pero ¿qué tal si vendes helados que da miedo y necesitas hacer trabajar tu máquina 24 horas en vez de 8? Y las máquinas están diseñadas especialmente, ¿no? Lo que es la parte industrial, están diseñadas para una vez que se encienden, tal vez nunca se apaguen. Entonces, desde ese punto de vista, pues una máquina, si la voy a hacer trabajar 24 horas al día, me va a producir una tal cantidad de unidades que puede ser que los millones de unidades que me han dicho que va a producir se agoten o se cumplan a los 5 o 6 años. Y a los 5 o 6 años yo tengo que cambiar, ¿no? Y así, temas de capacidad. Una fotocopiadora, si ustedes saben, una fotocopiadora tiene ahí su cantidad de copias que puede realizar el tambor, ¿no? No me estoy refiriendo al tóner, ¿no? El tóner se cambia cada que se gasta. Pero el tambor es lo que realmente es el corazón de la fotocopiadora. Y te va a decir, este tiene para 1 millón de copias, ok, cuando llegues al millón, o tal vez desde los 960.000, 970.000, ya va a empezar a tener ciertas fallas, y el papel va a salir arrugado, ya va a salir medio caliente, ya va a salir medio plomo, y bueno, cuando llegues al millón, definitivamente esta máquina ya ni siquiera te sirven las fotocopias que saca. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que cambiar todo el tambor, y uno dice, ¿cuánto vale el tambor? Vale lo mismo que una fotocopiadora nueva, ¿no? Entonces, eso es medir por capacidad. Todo lo que se pueda, que tenga un contador, pues podemos medir por capacidad. ¿Mm? De todos modos, les repito, aquí en Bolivia eso no se utiliza mucho, ¿no? Tal vez la industria se utilice, pero en la oficina nadie va a utilizar sus muebles o equipo de oficina, tus fotocopiadoras por cantidad de copias, no lo hacemos. Todo lo hacemos por línea recta, ¿no? Y esas son medidas en tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? 10 años, ok. En 10 años. Lo divido entre 10, eso es mi depreciación por año. Esa es mi depreciación por año. La divido entre 12 y ya tengo la depreciación por mes. Y es un método fijo, ¿sí? Todos los meses deprecio lo mismo. Bien fácil. Pues decía, ese es el método más sencillo que existe. No es el más correcto, no es el más adecuado, porque un bien no se desgasta exactamente igual todos los días, a menos que le des exactamente el mismo uso, pero es difícil. Entonces, no representa el desgaste real, pero como nos dice la ley, pues todos aplicamos eso. Vamos a ver incluso después en gráficas cómo
funciona esto de la depreciación, cómo se muestra la depreciación de un bien frente a su desgaste. Otra característica de los activos dice se evalúan a su costo de adquisición más otros gastos incurridos hasta que el bien esté en funcionamiento. Eso es aquí en Bolivia. Ya en Bolivia, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar el activo y lo vamos a evaluar, o sea, vamos a hacer el asiento contable, digamos así, por el valor del bien, o sea, lo que nos ha costado, por eso dice costo de adquisición, más otros gastos que hayamos incurrido hasta que este bien funcione o nos pertenezca. Compramos unos muebles, pero los muebles nos están trayendo de Santa Cruz. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de estos muebles? El valor de los muebles va a ser lo que me cuesta en Santa Cruz, más todos aquellos gastos que hagan que yo traiga esos muebles desde allá. Entonces, obviamente voy a contratar una empresa de transporte. Supongamos que yo solamente me contrato un camión, ¿sí? Tengo un amigo que es camionero y me dice, ya yo te lo llevo. Ok. Otra cosa es encargar una empresa de transporte. La empresa de transporte va a ir con sus propios estibadores, te lo va a embalar los muebles, los va a poner embalados o los va a desarmar, lo que haya que desarmar, te los va a traer hasta aquí. Ellos corren con todos los riesgos, llegan acá, te lo vuelven a armar, ¿no? Te lo vuelven a cargar y ellos te cobran una sola tarifa por todo eso. Y uno dirá, pues, entonces, ¿cuánto te cuesta ese bien? El costo de adquisición, que es el valor por el cual me ha vendido mi proveedor el bien, ¿no? Los muebles, digamos, en el ejemplo, más lo que he gastado con la empresa de transporte. Bien fácil. Pero aquí dice todos los gastos que pudieran suscitarse. Pues les decía, yo también puedo agarrar y decir, bueno, tengo un amigo que tiene su camión. Y mi amigo me dice, sí, yo cada vez le meto de Santa Cruz a La Paz, y generalmente voy vacío, así que te lo puedo llevar tus muebles. Ok. Pero él es solo transportista y él me va a decir, ¿y ahora quién va a subir al camión? Porque yo solito no voy a subir, yo soy el chofer y tengo mi camión, ¿verdad? Y hay que contratar estibadores. Perfecto. Voy a traerme unos changos que vengan y carguen. Entonces, ese va a ser un pago extra, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tipo que es dueño del camión. Entonces va a decir, ya, dame plata para pagar a los estibadores. Perfecto, se les paga. Ahora la mercadería, o perdón, los muebles van a llegar desde Santa Cruz hasta La Paz y el camionero dice, mira, yo estoy llevando, pero si me pasa algo yo no me hago responsable. ¿Qué va a suceder? Voy a tener que contratar un seguro, ¿no? Un seguro de transporte que me cubra los muebles o mi producto, lo que quiera que esté trayendo desde Santa Cruz, que me cubra, ¿sí? El riesgo de que algo le pase al camionero, que sufra un accidente, que se vuelque, que se embarranque y se pierdan todos mis muebles, que se roben mis muebles, que lo asalten al camionero. Entonces, todas esas cosas van a primar ese rato, ¿no? Y decir, bueno, entonces el seguro va a ver todos los riesgos que podrían existir para traer esos muebles hasta la ciudad de La Paz. Todo ese riesgo lo voy a cubrir yo, entonces voy a tener que pagar una póliza de seguro. Va a llegar aquí y va a decir el camionero, bueno, ya te lo he traído, te lo estoy llevando a tu almacén o te lo llevo a tu oficina y ahora ¿quién va a descargar? Lo mismo, ¿no? Aquí tendré que contratar estibadores, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de mi bien? Pues el valor de mi bien va a ser el costo con el cual yo he adquirido mis muebles, que es el costo en Santa Cruz, más los estibadores, más el transporte, Santa Cruz La Paz, más el seguro de transporte, más los estibadores en La Paz. Entonces voy a tener un montón de gastos, ¿sí? Los cuales voy a tener que sumarlos al valor del bien. Por eso dice aquí, más los gastos incurridos hasta que el bien esté en funcionamiento. Va a llegar aquí, lo voy a armar y pues voy a empezar a hacer funcionar, ¿no? Una maquinaria. Por eso dice en funcionamiento. Llega la maquinaria aquí a La Paz, pero la maquinaria pues necesita un término de ensamblaje. Tiene que, digamos, cargársele software, tiene que venir alguien a hacer la instalación de la maquinaria, ¿no? Porque las máquinas no se traen y se pone ahí y se enchufa, digamos, ¿no? No es así. Entonces hace todo un proceso, entonces hasta que esa máquina empiece a funcionar,
pues entonces yo tengo que cargar todos los gastos, ¿no? Por eso decía, puede estar ahí transporte, va a estar seguro, si es que lo traigo de otro lado, pero también voy a tener que incluir todo el tema de la instalación, ¿no? Alguien que venga, que arme la máquina, si es que viene desarmada, que le instale lo que tenga que instalar, ¿verdad? Hasta que mi máquina esté funcionando con las pruebas correspondientes. Todos esos gastos, porque va a venir un ingeniero, un tipo que sabe de instalaciones de esas máquinas, ¿no? Generalmente el mismo proveedor te lo manda, puede estar incluido en el costo del bien, pero si no está incluido y te dicen, no, el instalador cobra aparte, bueno, pues ese costo también tendrá que ir al valor del bien. Entonces voy a tener que sumar un montón de cosas antes de ponerle un valor único al bien, porque una vez que yo coloco ese valor al bien, no lo puedo cambiar, porque ese bien es el que va a empezar a depreciarse. Dice acá, se capitaliza y se inicia la depreciación una vez que el bien comienza a generar beneficio económico. Esto no ocurre en Bolivia. En Bolivia empiezas a usar y ya empieza a depreciar. Lo has activado en enero y por más que no lo uses, pues ya desde enero ya tienes que depreciar, ¿no? En cambio, a nivel internacional te dice que la depreciación tiene que empezar cuando el bien empieza a generar beneficio económico, no generalmente cuando está funcionando. Les doy un ejemplo. ¿Qué tal si yo me compro un camión, 0 kilómetros? Entonces, el camión te venden por tonelaje, ¿no? O sea, por capacidad. Y te dicen, ya, ¿de cuántos quintales quieres? ¿De cuántas toneladas quieres? Yo quiero un camión que me pueda llevar, no sé, 10 toneladas. En quintales es un número de quintales. Ok. Me dan el camión, pero me dan solamente la carrocería. Y me dicen, no, aquí está el camión. Y la parte de atrás es solamente chasis. Y te dicen, tú le pones acá lo que quieras. Porque si vas a transportar piedras, las piedras son muy pesadas, entonces tienes que poner la parte de atrás de un camión que se llama chata generalmente, ¿no? Entonces te dicen, la chata, pues si vas a transportar piedras, tiene que ser una chata que no sea de mucho volumen, porque las piedras son pesadas, ¿no? Y fácilmente vas a llegar a tus 5 toneladas, 10 toneladas. Pero si vas a transportar ropa, si vas a transportar cajas de cartón, si vas a transportar plastoformo, obviamente la chata tiene que ser mucho más grande en volumen, porque eso difícilmente en plastoformo vas a agarrar 5 toneladas, ¿no? Eso casi no pesa, entonces va a ser bastante alto. Vean la diferencia. Entonces, por eso cuando el concesionario te vende solamente la carrocería y la parte de atrás, pues tú ya verás de acuerdo al uso que le des. Y acá ya no funciona este tema de que hasta que el bien esté en funcionamiento, porque tú te vas a llevar el camión a tus oficinas, ya está funcionando. Y luego dices, ahora cotizaremos a alguien que nos los haga, ¿verdad? La parte de atrás. ¿Qué tal si voy a hacer una cámara frigorífica? Porque voy a llevar carne. Entonces, pues tengo que ir a cotizar esa cámara frigorífica y me va a decir, bueno, de acuerdo a las medidas, te lo voy a hacer de este modo, va a tener una capacidad de tantos miles de kilos, va a poder refrigerar tantos kilos en tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene muchas especificaciones técnicas y eso va a tardar más o menos un mes en elaborarse e instalarse en tu camión. Pero necesito que vengan 3 veces a hacer las pruebas. La primera para ver el tema del chasis, medir. La segunda cuando ya hagamos la primera parte. La tercera cuando veamos ya el peso con todo el frigorífico. Y después la última parte para que lo hagamos el revestimiento de toda la parte interior. Y con eso te entrego. Entonces imagínense, ¿voy a tener funcionando el camión? Sí, porque lo voy a estar llevando cada vez a que le hagan las mediciones, etcétera. Pero hasta ese momento el camión no me está generando beneficio económico. No estoy utilizando el camión para lo que he comprado, que es, digamos, transportar carne. Hasta el momento no he transportado ni un kilo de carne, pero el camión ya está en uso, que lo llevo cada vez, que hay que hacer pruebas, que otra vez, ¿verdad? Y va y vuelve, va y vuelve. ¿Le estoy haciendo uso? Sí, pero no está generando beneficio económico. Entonces les digo, esto es ya a nivel internacional. Aquí en Bolivia, como les decía, una vez que yo capitalizo, ya empiezo a depreciar. Ni bien lo coloco dentro de un asiento contable dentro del activo fijo, pues ya al próximo mes ya empiezo con la depreciación. Use o no use el bien, ya esté generando beneficio económico o no,
y empiezo a depreciar. Y lo que es peor en línea recta es que una vez que uno empieza a depreciar, ya no puede parar. O sea, tienes que empezar, empiezas a depreciar, deprecias, deprecias, deprecias y hasta que se acabe. Por más que no uses el bien. Imagínense lo que ha debido ocurrir con las empresas que han parado por la pandemia. De un día para otro nos dicen, ya nadie trabaja, ya nadie sale de sus casas, ¿verdad? Hemos llegado a ese extremo. Entonces, las empresas no funcionaban. Y no ha funcionado por lo menos unos 2 meses, en muchos casos, muchas empresas, ¿no? Después ya empezaba, ya sacaban permisos y empezaban, pero 2 meses suponen que no se ha ido a la empresa. ¿Qué va a suceder con los camiones que estaban ahí, con las máquinas que estaban ahí que se han apagado? El contador, ¿qué va a hacer ese rato? Va a decir, ¿ahora qué hago? ¿De precio o no de precio? Porque si estuviéramos hablando por el tema de capacidad, mis máquinas no han producido nada en esos meses. Los autos no han avanzado 1 kilómetro, no he sacado una fotocopia, entonces por capacidad no debería depreciar nada. Pero lastimosamente por línea recta, o sea, por los métodos de tiempo, sí o sí tengo que depreciar. Aunque el bien no se haya usado. Pero no has usado 2 meses, estaba guardado ahí el camión. A lo mucho iba el dueño y lo encendía para que no se arruine, digamos, ¿no? Pero después ni siquiera podía salir a la calle sin un permiso. Entonces, no se ha utilizado el bien. Pero hay que depreciarlo, ¿no? Porque las que dicen por tiempo es, una vez que empiezo, no paro. Entonces, son pros y contras de tener la medición del desgaste de un bien de uso. Siguiente dice acá, la evaluación debe ser a costo corriente, ajustando según el índice de actualización válido en cada país. Vamos a hacer nuestra actualización de activos fijos, ¿no? Vamos a utilizar un índice que les decía hace rato, que es la Unidad de Fomento a la Vivienda, la UFB. Entonces, una vez que el bien tiene su primer valor, que es lo que hemos visto en un inicio, ¿no? Su costo de adquisición más todos aquellos gastos, y lo vamos a evaluar a eso. Después de eso, cada vez tengo que yo actualizar, porque la UFB ustedes saben que sube todos los días. Entonces, todos los días yo voy a tener que actualizar ese bien. Pero no lo voy a hacer todos los días, yo no voy a hacer un asiento cada día. Lo que voy a hacer es hacer un asiento mensual. Y voy a decir cuánto era mi índice, o sea, mi UFB hace un mes, y cuánto es mi índice hoy, porque el activo fijo después no se mueve. El activo fijo no ando cambiando el valor de la silla o de la mesa o de la máquina, ¿verdad? Tiene un valor y así se queda para siempre. Entonces, lo único que voy a hacer es ver el valor al mes anterior, lo actualizo al valor de la UFB actual, a la de hoy, digamos que es la fecha de cierre, y listo. Y cada mes voy a ir haciendo eso. Entonces, nosotros vamos a realizar ese cálculo en nuestros activos fijos. Y luego dice acá, la depreciación se debe calcular sobre el valor depreciable actualizado. Entonces, vamos a aprender a ver cuál es el valor depreciable y vamos a sacar el valor depreciable actualizado, lo que les decía en el punto anterior, ¿no ve? Actualización por UFBs. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, nuestra hermenéutica de trabajo? Primero vamos a actualizar, o sea, lo del mes pasado a este mes, y después ese valor actualizado le vamos a hacer el cálculo de la depreciación. Y después es lo mismo todos los meses, o sea, ya no cambia. Y ustedes lo van a hacer. O sea, vamos a hacer conmigo un par de meses y después ustedes ya van a hacer, digamos, el ejercicio los siguientes meses, digamos. Yo que sé, conmigo van a ser enero, febrero, marzo. Ok. Entonces, su práctica va a ser hagan abril y mayo, ¿no? O sea, va a ser una práctica ridículamente fácil, pero para que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, simplemente va a ser replicar lo que hacen conmigo para hacerlo mucho más sencillo. Actualizar, depreciar. Y es el mismo, digamos, la misma manera o la misma forma de hacer cálculos todo el tiempo. No cambia. Acá después al final dice la cuenta regularizadora se denomina depreciación acumulada. La misma también debe ser expresada a valores corrientes. ¿A qué se refiere esto? Les decía hace rato, ¿no? Es un bien que como lo voy a ir utilizando, ese uso yo le voy a ir mandando, le voy a ir asignando al gasto de a poco. Ese mandar al gasto le voy a llamar depreciación. La contracuenta, la depreciación, que va a ser gasto, que va a ir al debe, digamos, en el asiento,
tiene que tener un crédito, ¿verdad? Tiene que tener un haber. Ese haber se va a llamar depreciación acumulada. Y al ser una reguladora de este bien de uso, va a ser una cuenta de activo también, pero va a estar en negativo. Entonces, esta cuenta va a estar pegadita a su activo. Van a ver y les voy a mostrar ya cuando veamos en cómo se muestra en el balance. Van a ver que se coloca muebles y enseres y justo por debajo depreciación muebles y enseres, o depreciación acumulada, perdón, de muebles y enseres. Entonces se van a convertir en cuentas casaditas, cuentas que ya no pueden separarse, cuentas que las voy a tener que mostrar todo el tiempo juntas. Por un lado, el bien, el valor del bien que se va a ir actualizando todos los meses por UFB, y por otro lado, la depreciación acumulada que aparte de ir acumulando por la depreciación mensual, también se va a ir actualizando por UFBs, porque ambas van a sufrir lo mismo, tienen que tener el mismo criterio de evaluación. Por eso dice acá, también se tiene que expresar o reexpresar a valores corrientes. O sea, tenemos que ir actualizando todos los meses. Así como el activo fijo actualizo, la depreciación acumulada también la voy a actualizar. Y pues les decía, la primera vez es muy sencillo, la segunda vez hay que aprender a calcular, el tercer mes ya hay que aprender a acumular y a partir de ese momento todo es lo mismo. Y va a dar lo mismo que les diga hagan 2 meses o hagan 20 meses, ¿no? O sea, no va a haber ningún inconveniente porque es simplemente hacer lo mismo. O sea, lo único que va a cambiar es el tiempo en el que lo van a ejecutar, porque después no es que vayan, digamos, a pensar mucho, ¿no? En el próximo mes, ¿qué puedo hacer, no? Haces un mes y lo mismo replicas para el siguiente mes y así, ¿no? Es por eso que en la actualidad el tema de los bienes de uso en muchas empresas ya está automatizado, ¿no? O sea, ya hay un sistema, generalmente los sistemas contables ya vienen con sus módulos de bienes de uso, donde uno simplemente le carga el bien y el módulo hace los cálculos de actualización, hace los cálculos de depreciación y hace solito todo, ¿no? Eso es lo interesante de los sistemas. Ahora, casi como hay sistemas buenos, hay sistemas malos, ¿no? Hay sistemas, yo alguna vez he visto un sistema que te deprecia por día. Y eso está mal. Nunca se hace la depreciación por día, se hace la depreciación por mes. La depreciación siempre tiene que ser mensual, no se hace por días. Entonces vamos a aprender que si el bien compro el 1 de enero, ¿cómo lo voy a depreciar? Pero también voy a comprar otro bien, puedo comprar el 15 de enero, puedo comprar otro bien el 29 de enero. ¿Cómo voy a depreciar en estos casos, no? Si compro al principio del mes, a mediados de mes, a fin de mes, ¿qué hago? Porque uno dice, sí, pero si he comprado el 1 de enero, fácil, ¿no? Voy a depreciar todo un mes porque este activo ha trabajado todo un mes. Pero si lo compro al 15, ha trabajado medio mes, ¿qué hago? Si lo compro el 30 de enero, ha trabajado un día, ¿qué hago? El Miguel ha dicho que no se puede depreciar por días, ¿no ve? ¿Qué hago entonces? Porque tengo que calcular una depreciación. Entonces, eso más vamos a ver ese detalle y van a ver que la cosa se redondea muy fácil. Y después de eso, otra vez entramos al ese tren que les decía, ¿no? De actualizar, depreciar y bueno, no hay nada más que hacer. Entonces, esta parte es muy monótona. Y ahora vamos a nombrar los métodos de depreciación. Y vamos a ir, una vez que veamos los métodos de depreciación, vamos a concluir ahí porque ya la próxima clase ya vamos a entrar a hacer el ejercicio que les decía. Entonces, el próximo martes, por favor, vengan con sus calculadoras o asistan a la clase con sus calculadoras porque yo les voy a decir, hagan esto así, calculen así y ustedes me van a ir dando los resultados, ¿no? Van a ir ustedes dándome cuánto les sale de cada caso. Yo les voy a traer un ejemplo propuesto y de ahí vamos a ir llenando en Excel, ¿no? Y después les voy a pasar el Excel para que ustedes continúen y hagan los otros 2 meses, ¿no? Conmigo va a ser enero, febrero, marzo. Y pues ustedes harán abril y mayo, ¿no? Y así más fácil, sobre lo mismo, pues, para que esto se haga mucho más rápido. Entonces, habíamos visto que existen varios métodos de depreciación y los podemos agrupar por tiempo o por capacidad. Vamos viendo por tiempo. Por tiempo tengo más métodos. Uno de los métodos es el método de suma de dígitos.
Les decía, o sea, en Bolivia no usamos estos métodos porque la ley, el 24 del 51, te dice, muebles tiene que durar 10 años. Ya, entonces, ¿qué hago? Divido entre 10, ya tengo por año. Eso divido entre 12, ya tengo por mes, listo. Y todos los meses es exactamente lo mismo. Vamos a ver el método en gráfica, ¿no? Pero existen otros métodos que más que ser métodos didácticos, son métodos estratégicos. Les decía, el primero es suma de dígitos. Solamente les voy a explicar, ¿sí? O sea, porque hacer ejercicios de esto solamente les va a complicar la existencia. Les decía, esto no se utiliza, por lo menos aquí en Bolivia, no se utiliza la suma de dígitos, pero son métodos muy interesantes, porque les decía, estos son estratégicos. ¿Qué hace la suma de dígitos? Cuando hablamos de suma de dígitos y estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que vamos a agarrar el tiempo de vida útil de este bien y vamos a sumar sus dígitos de vida útil. ¿A qué me refiero? Supongamos un vehículo. Un vehículo, según nuestra normativa, tiene una duración de una vida útil de 5 años. Un vehículo, digamos que dura, según la ley, 5 años. Entonces dice acá, haremos la suma de sus dígitos. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar el 1, más el 2, más el 3, más el 4, más el 5, ¿verdad? O sea, es sumar sus dígitos. Entonces sumo del 1 al 5 y me da 15. Ese 15 va a ser un denominador común. Ahora voy a utilizar ese denominador común para convertir después esto en una suma, o perdón, en un método de presión creciente o decreciente. Les decía, ese 15 va a ser un común denominador. ¿Qué voy a poner en el numerador? Si estoy hablando de una fracción, pues en la parte de abajo le pongo el 15 que acabo de calcular, que es la suma de dígitos. Y en la parte de arriba, ¿qué voy a poner? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si quiero que mi depreciación, digamos, la voy a hacer anual para hacerlo más fácil, sea creciente, pues voy a empezar desde el 1. Entonces voy a agarrar 1 dividido entre 15 y eso lo voy a multiplicar por el valor depreciable del bien, por el valor del bien. Entonces me va a dar una cifra. Esa es la depreciación el primer año. ¿Qué voy a hacer el segundo año? Le subo un dígito. Ahora van a ser 2 entre 15. Entonces 2 dividido entre 15 por el valor del bien. Y voy a tener la depreciación del segundo año, que va a ser más alta que la del año pasado. Al siguiente año, subo un dígito más. Ahora será 3 dividido entre 15. Multiplicado por el valor, me va a dar otra depreciación que ya es más alta. Entonces, cada vez la depreciación anual es más elevada. Entonces, por eso se llama creciente y tienen acá en la gráfica de la derecha. Voy a hacer al revés. Quiere decir que voy a partir del último dígito. En el caso del vehículo, que dice que vale 5 o que tiene una vida útil de 5 años, pues el último dígito es el 5. El denominador sigue siendo el mismo, la suma de dígitos, que es 15. Entonces, ¿cómo voy a empezar? 5, que es el último número de vida útil, dividido entre 15, multiplicado por el valor del bien, y eso me va a dar una cifra bastante grande. Al siguiente año voy a disminuir un dígito, entonces voy a agarrar el 4. 4 dividido entre 15, multiplicado por el valor del bien, me va a dar la depreciación de ese año. Entonces, que va a ser mucho menor a la del primer año. Entonces, vean que cada año yo voy a tener menos depreciación. Al final igual voy a llegar al valor del bien, hasta agotar totalmente el valor del bien, como lo hemos visto hace rato en la teoría. En ambos casos son métodos fijos. ¿Por qué son métodos fijos? Porque en ambos casos yo puedo saber desde el primer día por una fórmula simple en Excel cuánto va a ser la depreciación mensual de todo este bien desde el primer día hasta que termine su vida útil. Yo puedo saber, por eso se llaman métodos fijos, porque yo ya tengo la cifra desde un inicio. Que lo único que va a cambiar es la actualización, digamos, por USBs, que es lo que no puedo yo predecir de aquí a 10 años, ¿no? Pero voy a saber cuánto va a ser la depreciación estimada en los próximos meses, digamos, ¿no? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y así. O al revés, ¿no? Mes 60, mes 59, mes 58 y así. Entonces eso me va a dar
un parámetro donde voy a ver la depreciación que va creciendo, 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 cada vez es más grande y viceversa. Ahora, ¿por qué son estratégicos? ¿De qué me van a servir? Y es que cada uno puede ver, digamos, de acuerdo a su conveniencia, y esto ya es un tema más profesional, el profesional puede ver cuál de estos dos le sirve mejor. Y eso va a depender mucho del criterio del profesional. Aquí no tiene mucho que ver el número o el tipo de bien o el tipo de empresa. Va a tener que ver mucho con la astucia de él o el criterio del profesional. Seguiremos hablando de un vehículo. Yo les podría preguntar a ustedes y les diría, ¿cuál método utilizarían? ¿El creciente o el decreciente? O sea, al principio asignar más gasto y cada vez menos, menos, menos gasto. O al revés, al principio asignar poquito gasto y cada vez más, más, más gasto. ¿No? Entonces, o crece o decrece. Y ahí todos van a tener una percepción y decir, ah, no, yo primero le haría el más chiquito y otros dirán, yo primero el más grande. Y ahí la pregunta siguiente es decirles, ¿por qué? ¿Por qué utilizarías ese método? Y van a ver que las respuestas son estratégicas. Les pongo de ejemplo un vehículo. Entonces, uno puede decir, ah, voy a hacer primero creciente. ¿Por qué creciente? Ah, no, porque voy a utilizar el vehículo, pero al principio, pues mis ventas no van a ser, es un vehículo que va a transportar mi mercadería, digamos así, ¿no? Al principio no voy a tener tantas ventas, hasta que me conozca la gente y ya me compren y ya tenga rutas fijas, ¿verdad? Entonces, al principio, tampoco puedo asignar mucho gasto, pues, ¿no? Porque si mis ventas van a ser bajitas, lo más, digamos, coherente es que mis gastos también sean bajitos, o sea, siempre voy a tener la misma utilidad. Entonces, vamos a tener, trataremos de tener la misma tendencia, que así como va a ir subiendo el gasto de a poco, mensualmente, pues también vaya subiendo mis ingresos mensualmente. Trataremos de que sea en la misma proporción para que el gasto con el ingreso siempre sean lo mismo y mi utilidad siempre tenga la misma cantidad. Vean que el razonamiento es totalmente lógico y aceptable desde el punto de vista de las ventas. Pero otro puede decir, otro profesional decir, no, nada que ver las ventas, ¿no? Las ventas ni siquiera van a subir en el mismo rango que la depreciación del vehículo. El vehículo se va a desgastar. Y al principio no nos va a costar nada el desgaste, porque están dentro de un periodo de garantía, los mantenimientos son gratuitos, solamente te cobran el material, la mano de obra es gratis, o hay otros que hasta el material es gratuito, ¿verdad? Y así. Entonces, al principio no vamos a gastar nada en el vehículo, más que la gasolina, digamos. Entonces, ya visto desde ese punto, uno dice, ok, como no vas a gastar nada en el vehículo, puedes soportar una depreciación alta, porque otro gasto no va a haber. Entonces, metele la depreciación, la más alta al principio y de a poco le vas bajando. ¿Y por qué quieres depreciaciones más bajas? O sea, pérdidas más bajas o gastos menores cada vez. Porque a medida que el auto se va usando y cada vez va a ser más viejito, para empezar va a terminar el periodo de garantía, que te dicen, ¿no? 3 años o 100.000 kilómetros. Listo. Si el vehículo lo voy a utilizar todos los días para llevar a las tiendas y va a tener una ronda casi por toda La Paz, pues los 10 o los 100.000 kilómetros se van a comer rápidamente. ¿No? Van a pasar 2 años, 2 años y medio, 3 años, ya vamos a estar por los 100.000 kilómetros. Listo, se perdió la garantía, ¿no? Antes de que se cumpla el plazo que usted dice, ¿no? Por eso te dan las dos opciones, ¿no? O 3 años, o 2 años, o 100.000 kilómetros. El que ocurra primero. Obviamente, si lo vas a utilizar para uso doméstico, ¿no? De tu casa a la oficina, no vas a llegar a 100.000 kilómetros en 2 años, ¿no? Difícil. Entonces, los mantenimientos van a ser gratuitos y la empresa decide gastar todo lo que puede en depreciación. Porque a medida que el auto se va haciendo viejito, pierde la garantía, pasa el periodo de garantía y ya te cobran todo. Llevas al mantenimiento, te cobran la mano de obra, te cobran los materiales, te cobran de todo. Y hay que hacerle cada vez más cambios. Yo qué sé. Hablemos de los discos o los pastillas de freno, que es lo más común.
Pastillas de freno que te puedan durar 15.000 kilómetros. Entonces, cada que haya 15.000 kilómetros, pastillas de freno. Y al principio eran gratis. Después de un tiempo ya no son gratis. El disco que soporta las pastillas, pues dura entre 25.000 y 40.000 kilómetros. El disco ya es mucho más caro, pero hay que cambiarlo. Ese ya te va a costar, porque vas a pasar y ahí no está dentro de la garantía, porque eso es un desgaste normal, común. No estamos hablando de la gasolina, porque la gasolina es el diario, ¿no? Entonces uno cuenta. Los discos de embriague, te van a decir 40.000 kilómetros. Y listo, después de 40.000 kilómetros hay que hacer el cambio de discos. Carísimo. Entonces, vean, y uno dice, al principio no vamos a gastar nada, pero después vamos a empezar a gastar más. Y después ya, por el mismo uso del vehículo, no siempre es lo que se desgasta. Hay otras cosas que se empiezan a arruinar. Y cuando se arruine, tienes que empezar a pagar eso. Ya los repuestos son más caros. ¿Qué tal si tu vehículo ya después de unos 3 años realmente ya es, desde el punto de vista de la casa importadora, y es un vehículo antiguo? Hay vehículos que se discontinúan, ¿no? Ustedes saben, ustedes pueden tener un auto y de repente ya la empresa ya no trae ese auto, ya no hay ese auto, se acaba en el modelo 2020. Y uno dice, ¿y el 2021? No, ese auto ya no llega el 2021. 2021 ya hay otros modelos. Hasta el 2020 se ha fabricado ese, después ya no hay. Entonces, ya es cada vez más escasos los repuestos. Y cuando ya fabrica la empresa repuestos, ya los hace de manera más cara. Entonces, los repuestos ya son mucho más caros. Entonces, dice uno, bueno, el vehículo, aparte de ser viejito, donde ya el mantenimiento va a tener que ser más seguido y va a ser más caro, voy a gastar más en este vehículo. Entonces, mejor ahora para compensar esos gastos, pues que la depreciación sea cada vez menor, porque cada vez voy a gastar más en el auto. Entonces, acá ni siquiera he visto el tema de ventas, no me ha importado el tema de ventas, me he enfocado en lo que es el gasto del vehículo y estoy utilizando el método decreciente, que es un método válido y en este caso, para esta percepción profesional, totalmente válido. Entonces, vean que cualquiera de los dos funciona dependiendo de la perspectiva. Aquí no es, no, es que las empresas que son así deberían utilizar el creciente. No, mucho va a depender, porque yo no he puesto tipos de empresas. Mucho va a depender del criterio del contador. Pues les decía, más que ser un método, ¿no? Donde el cálculo sea complicado porque te quiere mostrar cosas, no. Te va a mostrar lo mismo siempre. Pues desde el principio tú ya sabes cuánto se va a depreciar todo el tiempo. Sabes cómo va a ir creciendo, porque es una fórmula matemática nomás. Entonces se pronostica fácilmente. Entonces, ¿qué es lo único bueno de estos métodos? Es la utilización, ¿no? Les decía, esto ya es más un método estratégico. Es un método en el cual yo voy a, digamos, ver la mejor forma de utilización. Les de ejemplo el vehículo. Podemos hablar de una maquinaria o de cualquier otro bien, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, yo voy a ver bajo qué enfoque utilizo cualquiera de estos dos métodos. Los siguientes métodos son la línea recta y la capacidad que habíamos hablado, o las unidades producidas. Las unidades producidas, empezaremos por ese lado porque vamos a acabar en línea recta, que es por lo que vamos a tener. La capacidad de las unidades producidas está de acuerdo a la cantidad de unidades, ya sea horas, ya sea unidades que produce, ya sea kilómetros que recorre, ya sea copias que saca, ¿verdad? De acuerdo a cuántas unidades esta máquina o este equipo o este bien produce, se va a depreciar. ¿Qué quiere decir? Que si hay meses en que produzco poquito, pues también mi depreciación será bajita. Si hay meses en que produzco bastante, mi depreciación va a ser alta. Entonces, es directamente proporcional, ¿no? Una máquina que tiene una capacidad, les decía, digamos, que tiene una capacidad de 100 millones de unidades. En toda su vida útil va a producirte 100 millones de unidades. Entonces va a depender de cómo la usas, ¿no?
Allá al principio, bueno, hasta que nos conozcan, empezaremos con el 50% de capacidad instalada. Esta máquina puede producirte 10.000 unidades al mes, o no, muy poquito, ¿no? Vamos a hablar de 1 millón de unidades al mes. Ah, ya, entonces 1 millón de unidades al mes puede producirte. Esa es su capacidad máxima, poniéndola a trabajar a full. Pero uno dice, yo no voy a trabajar tanto. O sea, ¿para qué voy a hacer yo con 1 millón de unidades cada mes? Entonces, lo más fácil es, pues voy a empezar con la mitad o menos de la mitad, ¿no? Voy a empezar con 400.000 unidades al mes. Si mi producto se empieza a rotar mucho más rápido, subiría a 400.000, a 500.000, hasta llegar a ese millón, que es el tope. Pero entonces vean, al principio voy a depreciar poquito porque la máquina está produciendo pocas unidades. Y a medida que suba la cantidad de unidades que va a producir, también va a subir la depreciación. Pero está en directa proporción. Produzco más, deprecio más. ¿Por qué? Porque gasto más. Es uno de los mejores métodos. La industria es el método que debería utilizar por excelencia, ¿no? Con sus máquinas. Otras lo hacen por hora trabajada. Más horas, más depreciación. Menos horas, menos depreciación. Entonces, por ejemplo, este método sería espectacular si nos vamos a ver nuestro ejemplo de la pandemia, ¿no? Porque ahí no se depreciaría. Ok, las máquinas estaban paradas. ¿Cuánto se ha producido este mes? Cero. Ah, ya, pues entonces la depreciación es cero, ¿no? O sea, hago la fórmula, le pongo cero, total de unidades, el costo multiplicado por cero es cero. ¿Cuánto es la depreciación de este mes? Cero. ¿Por qué? Porque la empresa no ha producido ni una unidad. Un método totalmente excelente. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, en mayo hemos conseguido la autorización para trabajar, ya los hemos hecho 24 horas los chicos, ¿no? Porque teníamos que recuperar. Hemos contratado más gente, porque obviamente a los chicos no les hemos hecho trabajar 24 horas, pues les hemos hecho trabajar en turnos de 12 horas. Se les ha pagado horas extras, pero hemos duplicado la producción, porque había mercados que abastecer. La gente decía, ¿dónde? Allá no hay este producto. Y es un producto que se necesita, entonces empezamos a producir. Ha habido productos que han escaseado. La materia de construcción, por ejemplo, en el ramo de construcción, en la época de pandemia ha sido increíble. Si alguno de ustedes estaba construyendo su casa, han debido notar que no había fierro. El fierro empezó a escasear. No había fierro. O sea, las empresas importadoras decían, no, no hay fierro. No hay quien haga en China, no están fabricando. Y bueno, pues aquí, ni modo, no hay que vender. Y lo poco que vendían, lo vendían muy caro. Entonces la gente prefería esperar, parar las construcciones, ¿verdad? Entonces ahí en esos casos, pues este método de unidades producidas funciona perfectamente. O sea, es mucho más interesante. Pero ¿qué ha sucedido cuando las empresas que hacen fierro han empezado a volver, han de tener un montón de pedidos pendientes? Es decir, si sigo produciendo lo que producía normalmente, nunca voy a terminar de abastecer. Entonces, lo mejor que puedo hacer es duplicar mi producción hasta volver a estabilizarme, ¿no? Producir tanto que vaya cumpliendo con los pedidos, porque ahorita todo el mundo te pide, y una vez que ya la gente otra vez, ¿no? Va a menguar los pedidos, o sea, va a empezar a estabilizarse, ya pues ya dejo de 24 horas, como antes nomás trabajaba 8 horas, pues, vuelvo a trabajar 8 horas, he contrato eventuales, pues les digo gracias a los eventuales, y sigan su camino, me quedo con los que siempre están trabajando, y vuelvo a mi normalidad de producción. Pero va a haber una época en que no he producido nada, y cuando regreso, pues produzco mucho más que antes. Entonces la depreciación va a oscilar, ¿verdad? Meses donde mi depreciación era cero y meses donde mi depreciación se ha disparado. Pero se ha disparado por el uso. Y obviamente se va a demostrar con ventas disparadas también, ¿no? Porque todo lo que produzca lo voy a vender. Son pedidos pendientes que no puedo cumplir por la pandemia. Entonces es un método súper interesante. Lastimosamente en Bolivia no todos lo utilizan, ¿no? Pero como yo digo, la industria en general debería utilizar. Es más, nuestro 2451, ¿no? O sea, nuestra ley debería dar la opción y decir para las industrias pueden utilizar el método de unidades producidas
en todas sus maquinarias. Uy, sería excelente decir eso en nuestra ley. Lastimosamente no dice. Te dice que la depreciación deducible del IVA va a ser aquella que esté en su anexo 1. Y en su anexo 1 hay una lista enorme de bienes con sus vidas útiles, todas por línea recta. Obviamente te abre la puerta y te dice, si tú quisieras otro método de depreciación, y ahí obviamente todo el mundo apuntaría a lo que es la capacidad, unidades producidas, horas trabajadas, te dice, puedes hacerlo, pero antes tienes que solicitar una autorización a la administración tributaria. Entonces, impuestos, tienes que ir con tu cartita y decir, mira, soy una industria, yo trabajo de este modo, yo no puedo depreciar así, no me sirve, no me conviene, no es viable, yo qué sé, ¿no? Presentar todos tus argumentos, demostrar que tu máquina puede darte esa información, demostrar que la información que provee la máquina es inviolable, ¿no? Porque eso va a venir a investigar impuestos y va a decir, a ver, veremos, porque estos van a producir 2 millones, pero van a decir que han producido 100,000 y van a vender como de contrabando dentro del país, ¿no? Entonces tiene que ser un método inviolable. ¿Dónde es el contador? Y ese contador totalmente inviolable, no se puede cambiar, no puedes retroceder para decir que has producido poquito. Entonces así recién te acepta, ¿no? La administración tributaria te dice, bueno, hemos verificado todo, todos los parámetros que nosotros queremos, porque deben ser un montón de requisitos, y te aceptamos que tú utilices en tus máquinas el método de unidades producidas. No se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, ¿cómo me dirías el uso de una silla, ¿no? El uso de un escritorio? ¿Cuántas veces te apoyas, no? O sea, no hay eso, ¿no? Entonces, pero sí en la maquinaria, ¿no? Que es lo más importante en cualquier industria. Y ahora sí, para ir cerrando, vamos al tema de la línea recta. La línea recta, les decía, es el método menos interesante, es el método menos real, pero lastimosamente es el más utilizado. Y es bien gracioso, ¿no? Acá vean en la línea que dice 2500, hay una línea celeste. O sea, acá no importa si el tiempo que transcurra, la depreciación siempre va a ser la misma. Porque por debajo, ¿no? En el eje de las X, ustedes tienen 1, 4, 7. Bueno, en realidad esto es por lo pequeño que es el gráfico, porque debería estar 1, 2, 3, 4, así correlativo hasta el 60. Pero obviamente acá por tamaño el mismo sistema a reducir los números. Pero supongan que es 1, 2, 3, 4, 5. No importa, en cualquiera de los meses que te pares, en el mes 4, en el mes 7, en el mes 10, en el mes 13, la depreciación siempre es la misma, 2.500, no cambia. Uses o no uses el bien, lo desgastes o no lo desgastes, igualito vas a depreciar siempre lo mismo. Por eso es el método con menos criterio, ¿no? Lo único que le conviene, digamos, esto es al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso pues homogeniza todos los bienes. No, aquí todo por igual. Usas o no usas, igualito vas a depreciar. Si no usas, digamos, como que te estarías ganando un gastito. Pero si lo usas por demás, porque generalmente que no uses un bien, pues el caso de la pandemia es algo muy, muy específico, ¿no? Porque después uno siempre usa el bien más de lo que, según la norma, debería usarse. No se usa. O sea, si vemos la cantidad de vida útil, enseguida vamos a ver el cuadro, ninguno de los bienes dura ese tiempo. Puede ser que algunos bienes duren más, pero la mayoría dura menos. Entonces, este método de línea recta es el que vamos a llevar. Pero les decía, es por el tema de que nuestra ley no los exige. Entonces, es el que hay que aprender por excelencia. Y es más, muchos de sus docentes en cursos posteriores van a basarse en este método de apreciación para hacer ajustes, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, línea recta es el que vamos a llevar. ¿Y cómo voy a saber cuánto depreciar? Para eso necesito los parámetros que la misma ley me da de algunos bienes. Les decía, ustedes pueden descargarse el decreto supremo. El decreto es el número 24051. Se llama Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas. ¿Sí? Y en ese reglamento, en la parte final, tiene dos anexos. El primer anexo, que ha nacido junto con el decreto,
que tiene un montón de bienes, ¿no? Tiene bienes de uso, de los cuales vamos a ver unos cuantitos, por ejemplo, pero también tiene el tema de los bienes biológicos o los bienes que van con la industria agropecuaria. Ustedes van a llevar una materia, bueno, los de conta por lo menos, van a llevar una materia de contabilidad agropecuaria. Y ahí jugamos no solamente, yo que sé, con vallas, silos, ¿no ve? Depósitos, almacenes, sino también vamos a hablar de activos biológicos. Dentro de los activos biológicos tenemos los árboles frutales. Los árboles frutales tienen un periodo. No siembras árboles frutales cada año, ¿no? No los sacas. No es como la papa, ¿no? Que siembras y a los 3 meses sacas toda la planta y sacas el tubérculo y el resto de la planta se desecha. El arroz, lo mismo. La soya, lo propio, ¿no? Pero una naranja, plátanos, papayas, ¿no? Que son árboles frutales, pues no sacas todo el árbol, ¿verdad? Cosechas las naranjas, cosechas los plátanos y después esperas que el árbol vuelva a dar fruto. Entonces, ese árbol va a dar por cierta cantidad de años frutos. Después de esa cantidad de años, el árbol va a seguir dando frutos, pero ya los frutos no son de la calidad necesaria. Y ahí sí, después de cierto número de años, tú puedes considerar talar ese árbol y sembrar uno nuevo, ¿no? Entonces, vean que es muy diferente el tema de los activos biológicos. Lo mismo por el otro lado, cuando hablamos del sector pecuario, estamos hablando de los animales. Y los animales que sean considerados activos biológicos son los animales reproductores. Los animales reproductores son los que tienen una vida útil. Si hablamos de las vacas, para poner el ejemplo más claro, yo hablo de vacas porque alguna vez he sido asesor de una empresa agropecuaria y de ahí que conozco. ¿Qué pasa con las vacas? Las vacas todas pueden tener crías, entonces todas las vacas no se fainean. Fainear es matarlas y convertirlas en carne para la venta, ¿no? Entonces no se faenea. Todas las vacas son animales reproductores, porque todas las vacas pueden preñarse, ¿sí? Los toros pueden preñar, pero no necesitas un toro para cada vaca, ¿no? O sea, aquí no los vas a hacer cazar y vas a crear la monogamia en tu ganado. Entonces, ¿qué haces? Un toro abastece cierto número de vacas. Entonces, si tú tienes 1000 vacas y tienes un semental, si ustedes tienen la oportunidad de ir ahora a la Expo Cruz en Santa Cruz, van a ver, ¿no? Y hasta desde antes que se abra la Expo, estaban ya haciendo los concursos de los mejores sementales o los mejores elementos, tanto de vacas como de toros en la parte pecuaria, ¿no? Los animales enormes. Y se les mide, ¿no? Por la cantidad de producto que seleccionan, o sea, digamos, la cantidad de espermatozoides que pueden generar esos sementales y cuántas vacas pueden preñar en cierto tiempo. Entonces dice, si un toro puede con 25 vacas, pues entonces si tengo 1000 vacas, dividiré pues entre 25 y ya sé cuántos toros sementales necesito. O tal vez necesite mucho menos, porque va a estar el toro varios días, digamos, preñando, ¿no? Además que las vacas no entran en celo todo el tiempo o todos los días el mismo día. Entonces vean que voy a tener una forma de reproducción bastante eficaz. Pero ¿qué pasa con todos los otros toros? Una parte de los toros se los convierte en bueyes. Los bueyes son animales de carga, que también son activos biológicos. ¿Qué se hace con el buey? Se lo capa, ¿no ve? O si quieren un término más conocido por ustedes, se les castra. Y son bueyes, son animales de carga, engordan y son animales de arrastre. Pero ¿qué hacemos con el resto? Porque tampoco necesitamos muchos animales de arrastre. Entonces, ¿qué se hace? La mejor carne, la que se podría comparar con la carne argentina en Santa Cruz, es la carne de novillo. O sea, el toro cumple entre 3 y 6 meses y se lo faenea. O sea, es una cría todavía, pero ya se lo faenea porque es la carne más tierna que existe, es la carne más suave y eso es lo que llega a los mercados más exclusivos. ¿Qué es lo que ustedes compran? En su mercadito de barrio es la vaca de descarte.
La vaca, les decía, es un activo biológico, pero la vaca no va a poder ser preñada pues, hasta que se muera de viejita. ¿Qué hacen con las vacas? Las vacas tienen un periodo de vida y ese periodo de vida útil, digamos así, es de 8 años. Entonces, en esos 8 años, la vaca se preña y cada que entre en celo se preña y cada que se preña, pues tiene crías. ¿Qué sucede? Después de los 8 años, la vaca todavía puede preñarse, ¿no? Eso no es que biológicamente ya no pueda, pero ya está en una edad demasiado adulta. Entonces ya el porcentaje de mortandad en la aparición, o sea, cuando la vaca tiene crías, que genere crías muertas o genere crías débiles, ¿sí? Es más alta. Entonces ya ese tipo de vacas, una vez que cumplen los 8 años, ya no se las preña. Entonces, esas vacas de 8 años, o sea, ya están viejitas, digamos, ¿no? Para la edad de las vacas, esas son las que las mandan al matadero, o sea, a fainearse. Entonces, dejan de ser activos biológicos y se convierten en inventarios. Eso es lo interesante, digamos, de lo que es la agropecuaria, ¿no? Entonces, las vacas de descarte se fainean, se cortan, y esa carne, que ya es mucho más ordinaria, digamos, es la que llega a los mercados comunes aquí en Bolivia como carne cruceña, ¿no ve? Lo que le compras a tu casero y te dice carne cruceña, pues es la vaca de descarte, ¿no? Porque va, o sea, carne mucho más exclusiva es la carne de novillo y les he puesto que es carne mucho más difícil de conseguir y mucho más cara. Pero esa es carne de toro ya, ¿no? Entonces, vean, la diferencia entre lo que es un inventario, un animal que lo vas a vender, pero a un animal que te va a producir. Entonces, el decreto supremo 2451 contempla inclusive hasta ese tipo de elementos como bienes de uso. Dice animales reproductores. Si ustedes revisan ese decreto, vean su anexo 1 y ahí están. Y tiene un anexo 2, que el anexo 2 ha venido años después, porque el 24 del 51 viene de la época de 1986, más o menos, pero ya en el 94-95, con la explosión de la tecnología celular, se necesitaba, porque uno decía, ¿y ahora cuánto tiempo vamos a depreciar el equipo de telecomunicaciones? Y el equipo de telecomunicaciones es demasiado grande, o sea, no es pues una antenita. Tengo la antena, tengo la construcción metálica, tengo la radio base, tengo la plataforma, ¿sí? Dentro de la radio base. Tengo un equipo de refrigeración, tengo un equipo de baterías que me generan electricidad en caso de un corte de luz, porque una antena de telecomunicación no puede caerse, ¿no? Imagínense, de repente ustedes no tienen señal, todo el barrio no tiene señal, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque una antena se ha caído, ¿no? En su señal. Eso no puede ocurrir. Entonces, si se corta la luz, estas máquinas tienen sus propias baterías y generan su propia energía en ese instante. La cosa es no dejarte sin energía. Por eso que se corta la luz y todavía tu celular sigue funcionando, ¿no? Entonces, había que crearle una nueva vida útil. La computadora que viene con la central, ¿verdad? La radio base, les decía, la construcción de la radio base, la estructura metálica, las antenas. Y obviamente todo es un paquete, pero tiene muchos elementos. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, van a ver y dice antenas de telecomunicación, 8 años. Equipos de comunicación como computadoras, igual 8 años. O sea, casi todos 8 años. Hay unas cosas que tienen 4 años, creo, pero entonces el resto es 8 años genérico, casi todo, ¿no? Entonces van a ver el segundo anexo y bueno, como les digo, es otro tema. Pero en la primera, sí, los primeros activos son los más comunes. Y más o menos es esto, ¿no? Más o menos es esto lo que nos dice ese decreto supremo. Por ejemplo, en su anexo dice edificios y construcciones. Le pone como años de vida útil 40 años. En meses, estamos hablando, esto ya no dice el decreto, pero es fácil, ¿no? Multiplicar 40 años por 12, pues serían 480 meses. ¿Por qué les estoy poniendo yo esto? Porque nosotros vamos a usar esta tablita. Y como vamos a hacer la depreciación mensual, pues entonces esta columna que dice vida útil en meses es la que más vamos a usar. O también lo puedo hacer en porcentaje y el porcentaje de depreciación anual en el caso de los edificios es 2.5. ¿Cómo sale 2.5? Dividiendo el 100% entre 40 años, ¿no? Si ustedes dividen 100 entre 40, les va a dar 2.5.
Entonces, o lo hago anual y va a ser una depreciación durante 40 años, o lo hago mensual, lo voy a hacer durante 480 meses, o lo puedo hacer por porcentaje y anualmente le sacaría el 2.5%. De cualquier lado sale lo mismo, ¿no? Muebles y enseres, 10 años. Pues les decía, pero ¿qué mueble dura 10 años? Hay muebles que te duran más. Pero en las empresas los muebles duran menos. Pues les decía, una silla de secretaria dura meses, ¿qué va a durar? 10 años. Las rueditas ya se te rompen, ¿no? No sirven. Pero obviamente una mesa de reuniones puede estar 20 años. Pero aquí todos 10 años, ¿no? Ni modo. O 120 meses o el 10%. El equipo de computación, 4 años, que en muchos casos no es real, pues les digo, la secretaria puede tener la misma computadora y puede durarle 10 años y puede estar todavía bien, pero el diseñador gráfico puede ser que necesite una máquina o un fierro más poderoso a los 2 años y su máquina quede obsoleta. O 48 meses o 25% por año, ¿no? Maquinaria en general, 8 años, o sea, maquinaria, ¿no? Con equipos, 8 años o 96 meses o 12.5. Y lo mismo con los equipos e instalaciones. 8 años, 96 meses o 12.5, ¿no? Equipos, cuando estamos hablando de equipos de oficina o equipos que tienen que ver con la maquinaria, ¿verdad? Entonces, por eso ambas están en 8 años. Y finalmente acá, les decía, estos son los más comunes, son los que vamos a usar, vehículos, 5 años o 60 meses o el 20%. Entonces, esta diapositiva es la que tienen que, digamos, sacarle un print de pantalla o capturen la imagen para que lo tengan acá. Y si no, pues diríjanse al Decreto Supremo 2451 en su anexo 1 y ahí van a ver, estos están ahí, ¿no? Segurísimo. Y aparte de estos hay muchos más. Pero nosotros vamos a trabajar con estos que son los más comunes que podrían existir en una empresa, ¿no? Una empresa estándar, digamos así. Entonces, la próxima clase vamos a recapitular esta partecita muy rápido y luego vamos a iniciar con nuestro ejercicio. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Yo voy a concluir acá, ¿sí? Dejaremos de grabar.